Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz para ustedes, la misericordia y la bendición de Dios. Reciban todos un saludo de paz. En este video nos gustaría compartir la información de lo que significa y lo que implica el concepto de unicidad de Dios. Unicidad de Dios no es una descripción o una explicación de lo que es Dios, porque el intelecto del ser humano no puede abarcar la inmensidad y todos los puntos que Dios posee. El intelecto humano no es capaz de abarcar a Dios. También unicidad de Dios es un concepto básico, muy importante para la elevación espiritual de los seres humanos. Esto es un resumen básico de lo respecto a unicidad de Dios. ¿Qué es la unicidad de Dios? No hay divinidad excepto Dios. Solo Dios es digno de ser adorado. Dios es único. No existe nadie igual. Dios es uno. No posee copartícipe. Glorificado sea Dios. Dios no tiene defecto. Dios no tiene necesidad. No necesita de nadie para realizar sus proezas. Dios es omnipotente, es omnisciente y omnipresente. Dios no tiene límites en ninguna dimensión. Dios no tiene límite en poder. Un punto esencial en el concepto de unicidad de Dios es reconocer lo expuesto con anterioridad, que son algunas características del Rey Creador del universo. Así entonces, presentar un corazón sumiso, dedicado en adoración a Dios. De forma muy resumido y básico, esto es lo que correspondería a unicidad de Dios. Entonces, hemos expuesto, Dios es único, no existe nadie igual, no necesita de nada, no necesita de nadie. Dios no tiene comparación, Dios no tiene igual. Ahora, si pensamos en seres tan limitados como nosotros, entendemos el abismo de diferencia que podemos ver entre la esencia de nuestra existencia como criaturas de Dios y Dios, el que es autosuficiente. Nosotros, los seres humanos, sentimos muchísima necesidad
según el grado espiritual, porque el amor de Dios abre los ojos. El apego o amor a lo material produce un panorama difuso para poder observar lo verdadero esencial. Dios es el todopoderoso creador de la energía, la fuente de verdad de la vida. Todo el universo glorifica a Dios. Un árbol, las hormigas, el océano, en sus propias formas e idiomas realizan estas acciones. Dios integra, se encuentra en todo lo que ha creado. Muy bien, entonces, como fue mencionado anteriormente, esto es básicamente lo que representaría el concepto de unicidad de Dios, que no existe nadie digno de ser adorado excepto Dios, que Dios es uno y no participa con nadie, no ha tenido que necesitar de nadie para realizar todo su poder, ¿verdad? Él es completo por sí mismo y es perfecto, porque no ha necesitado un socio para poder realizar sus empresas. Muy bien, entonces, ahora vamos a pasar a a una comprensión un poco, pues que presenta una dificultad, porque nosotros los seres humanos somos muy limitados y pues nuestra forma en algunos de nosotros de tener tan presente lo material y que todavía no hemos perfeccionado nuestro amor y la perfección del amor puro y con sinceridad hacia Dios. Entonces tal vez nos pueda ser un poco difícil de comprender. En grados espirituales elevados y de seres espirituales diferentes a nosotros, que poseen grados espirituales altos, lo que voy a explicar sería, a ellos les parecería una locura. O por ejemplo, también a los niños y otras personas con condiciones de percepción y condiciones mentales elevados, que a nosotros nos parecen que están limitados, solamente que más bien es lo contrario, sino que esas personas en cuanto a lo espiritual poseen grados elevados. En lo que es unicidad de Dios, se necesita enfocar nuestra atención y nuestras acciones, lo que nosotros vamos a realizar, que sea siempre para Dios, ¿verdad? Entonces, estaríamos enfocando nuestra energía y lo que nosotros nos ha sido concedido, gracias a Dios, la posibilidad de desarrollar nuestro intelecto y pues poder generar ideas, el amor, eso viene a ser una constelación de mecanismos que Dios crea para nosotros los seres humanos. Ahora, nosotros los seres humanos, en estos momentos, algunos no estamos generando y
pues haciendo que este mecanismo vaya en la dirección que debería ser, lo cual es la adoración y práctica de poner nuestra energía y nuestra atención en la complacencia de Dios, de permanecer nosotros sometidos, sumisos y comprendiendo que nosotros somos simplemente siervos y criaturas de Dios, que Dios es el perfecto, el que posee todo el poder en el universo. Entonces, así, cuando nosotros vamos y, por ejemplo, tenemos, hagamos de cuenta que nosotros tenemos ya la práctica de realizar ofrendas y ofrendas de rezos para Dios, que más bien eso debe ser es una obligación para nosotros, dar adoración a Dios en las diferentes formas. Entonces nosotros tenemos ya esas prácticas. ¿Qué sucede? Un día, en vez de las prácticas de adoración, pongo mi mente en mi teléfono celular. Y entonces estoy poniendo lo principal, que es el amor y la atención máxima hacia Dios, en una distracción. Algo que nos puede parecer simple, como que estoy en mi rutina de establecido de oraciones y un día entonces decido que eh, enciendo mi teléfono y estoy viendo una película, estoy viendo una información de automóviles, estoy viendo eh, juegos de los deportes o observando las calificaciones de los deportes que más me agradan. Esto vendría a ser no cumplir con la unicidad de Dios. Muchas veces, en muchas ocasiones, el concepto de unicidad, la importancia que Dios tiene que tener en la vida de los seres humanos, o no se tiene tan claro, o el ser humano simplemente por seguir sus deseos y sus pasiones pone otras cosas y le presta más atención a otros temas que realmente al estar presente en que Dios es el único proveedor, es el creador de todo lo que existe y que de esa forma, entonces, yendo hacia Dios, es que obtendríamos nosotros los mejores resultados en la vida. Entonces, esto vendría a ser bastante extraño de por qué, si entendemos que Dios es el creador del universo y el único ser humano, el único ser perfecto, entonces, um, ¿cómo es que nuestra debilidad o todo esto que no logramos comprender bien en nuestra limitación intelectual de seres humanos, cómo es que abandonamos lo más importante y lo esencial del universo, que vendría a ser la adoración y el respeto hacia el creador del universo, y nos dedicamos a otras cosas? Esto, como les explicaba,
Y para mayor claridad entonces, es como el hecho que, por ejemplo, algunas veces nosotros trabajamos por un año fuerte y haciendo muchos sacrificios para obtener el dinero material, para comprar algo que nosotros queremos. Eso en cierto punto está bien porque si quieres, tienes un proyecto, entonces reúnes el dinero y haces sacrificios para obtener eso. Y eso está bien. Mientras haces, pones tu confianza en Dios y cada día recuerdas que Dios es el que te está permitiendo estar vivo. Cuando nosotros, por ejemplo, eh, tenemos que apresurarnos y, por ejemplo, hay una mujer que nos atrae y queremos captar la atención de esa mujer, entonces vamos y aceleramos nuestro paso y hacemos esfuerzo, hacemos las cosas diferentes, hacemos cosas diferentes de lo que habitualmente realizábamos en nuestro diario vivir para agradarle a esa persona. Hacemos un esfuerzo y ahí nos parece simple y nos parece muy lógico hacer esfuerzo y estar y, con esa actitud y ese temperamento ante la vida para poder um, lograr captar la atención y estar cerca de esa mujer y bueno, agradarle y poder realizar o tener una conversación con, pues, con esa persona. Entonces, um, ese esfuerzo que realizamos y que nos parece tan lógico para agradar a una persona, a un ser humano, es y es lo que debería ser nuestro esfuerzo por agradar a Dios, a nuestro Creador. Entonces la unicidad de Dios, además de entender que eh, nadie puede intervenir en los asuntos de Dios, ningún ser, ni un ser humano, ningún ser espiritual, nadie puede intervenir en los asuntos de Dios. Entonces en la unicidad vendríamos a comprender que, siendo que Dios es uno, único, que no necesita de nadie, que no tiene ningún otro participante en su divinidad, que es único y que es uno, que Él posee todo el poder del universo. En Él está la fuente principal, o Él es el único que es fuente de energía. Entonces en unicidad de Dios comprendemos que no existe nadie digno de ser adorado excepto Dios. No puedo dedicarle demasiada atención a un programa de televisión, a los deportes. No puedo concentrar el interés de mi corazón, la atención de mi corazón, no lo puedo concentrar en obtener cosas materiales. Tengo que concentrar esa fuerza espiritual y todo ese poder espiritual que Dios ha proveído, porque Dios ha proveído todas las cosas, poner toda esa atención en adorar, respetar, principalmente amar a Dios con el corazón en sinceridad, sabiendo que es el único rey y gobernador, el supremo del universo. Entonces a veces
en ocasiones y en situaciones tan sencillas como que, por ejemplo, puedo inscribirme muy fácilmente a observar eh, pues información, videos, reportajes de situaciones eh, que se describen como fuera de lo normal de la vida cotidiana en la tierra. Eso nos llama la atención y nos atrae. Sin embargo, lo que nos debe atraer es el hecho de cuando vamos y nos desplazamos por este planeta, observar que el poder de Dios está manifiesto, se manifiesta el poder de Dios en la tierra en todos los momentos. Que todo el poder le pertenece a Dios, que Dios, por el hecho de haber creado otras criaturas, los ángeles, los seres humanos, las demás criaturas espirituales que ha creado, además los animales, los árboles, todo está glorificando a Dios en sus formas y en sus idiomas. Entonces, no por el hecho que Dios permita que sucedan algunos acontecimientos y que sucedan algunas acciones en la tierra, quiere decir que Dios no tiene control de eso, o que eso está fuera de lo que Dios conoce. No podemos permitir que haya una clase de confusión de esa forma. Siempre estar presentes y no olvidar que Dios está en todos los lugares. Los árboles, los animales, los seres humanos, nosotros compartimos esa bendición de ser creados por, por Dios, por nuestro Creador, por el Rey del universo. Entonces poseemos una cierta esencia, poseemos características y poseemos capacidades que solamente han sido concedido por Dios. No existe divinidad, no existe nadie digno de ser adorado excepto Dios. Para finalizar, para que esté nuevamente mucho más claro, en unicidad de Dios sabremos que todo el poder es de Dios. Dios es el único que es fuente de energía, es quien provee la energía para el Sol, para nuestra galaxia, para todas las galaxias, para el conjunto de galaxias, la energía invisible y todo lo que mantiene unido al universo, las fuerzas de atracción, todas esas fuerzas, Dios conoce la esencia y la descripción, la explicación para todo eso que nosotros no sabemos. Entonces a veces si hacemos una acción tan simple como distraernos,
con aplicaciones en dispositivos móviles y olvidamos rezos, acciones buenas, además de que alguna información de cierta forma, bueno, estas informaciones, que hay algunas informaciones en, en distintos medios, sea visuales en la calle o también por medio de internet u otros medios en televisión, a veces también comparten el mensaje que la vida es simplemente vivir y que no hay problema en satisfacer nuestros deseos. Entonces, en la unicidad de Dios eh, le ponemos un alto a eso y ponemos en claro que solamente lo único importante, lo único que realmente nos va a llevar a los puntos más elevados de felicidad aquí en la tierra y los puntos elevados en el más allá, es amar a Dios, respetar a Dios, conocer y cumplir con lo que es unicidad de Dios. A nadie más vamos a adorar o dirigir nuestro corazón que no sea a Dios como principal. Podemos amar a nuestra familia, pero un familiar no nos debería alejar del amor a Dios. Una acción simple como una aplicación en el teléfono celular no nos tiene que distraer de estar siempre en conocer que Dios es lo único mejor que existe, que no hay nada mejor que estar en ese contacto espiritual con Dios. Nada más satisfactorio, ni tampoco nada que pueda poseer realidad y algo verdadero como el contacto con Dios y entender su amor. Es la maravilla del amor de Dios. El poder entender que nada satisface un corazón como lo hace Dios. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La paz para ustedes, la misericordia y la bendición de Dios.